doctrina lo que les voy a decir ahora, pero es una manera de explicar lo que uno vive cuando le corresponde ministrar y comunicar la palabra. La palabra, la palabra de Dios, que es la palabra que sale de la boca de Dios, funciona en estos auditorios como funciona el mercado, oferta y demanda. ¿Mm? Si eso lo llevamos al plano espiritual, porque yo quiero creer que las cosas físicas y materiales son la expresión de algo espiritual. Entonces, si lo vemos de una manera positiva, si los ámbitos demandan, Dios sale con la oferta. ¿Eh? Como que no, ¿no? ¿Resucitaron? Si uno sale con nuestro espíritu y estamos realmente demandando la palabra, es como que el que está comunicando no tiene que hablar, sino que tiene que dar lo que el espíritu de las personas están demandando. Y eso fue lo que pasó anoche y creemos que va a pasar esta noche. Estamos considerando poder llegar como generación a entender lo que otras generaciones no pudieron ver. Nosotros cuando leemos las cartas apostólicas, Pablo dijo que Dios le había dado a él la gracia de conocer los misterios que habían sido ocultos a otras generaciones. Nosotros no sabemos por qué Dios eligió a Pablo y a esa generación para darle a conocer cosas que no se había dado a conocer a otros. Si uno ese versículo lo toma de una manera humana y carnal, suena a orgullo. Pero cuando se ve desde el plano objetivo de Dios, suena como un privilegio de gracia. Entonces cada persona procesa lo que oye según en el pacto que su mente está instalada. Por eso es importante en este tiempo, hermanos, llevar nuestras vidas, nuestras familias, el llamado que Dios nos dio hacia el sistema operativo del nuevo pacto. Porque en ese nuevo pacto en el cual Dios nos hizo competentes, se puede hablar con tranquilidad, se puede hablar en ámbito de tranquilidad, porque sabemos que todos estamos recibiendo el archivo que podemos abrir. ¿A cuántos de ustedes les ha pasado querer abrir un archivo que su computadora no lo puede abrir? Le dicen que este programa no está. Nosotros funcionamos igual porque la computadora está hecha así a imagen y semejanza de quien la creó. Y de la misma manera que la computadora está hecha de una forma que usted la pueda manejar, porque fue creada por alguien. Entonces usted puede gobernar con conocimiento a la computadora, porque eso fue creado por la mente humana. Y Dios nos creó en lo espiritual muy parecidos. Y lo que el Señor hace de tiempo en tiempo es bajarnos su verdad presente, pero ese archivo llamado verdad presente exige un programa acorde para que se abra. Y lo a eso, a ese programita que lo estamos ayornando al siglo XXI, es lo que nosotros entendemos o como revelación, o como palabra de sabiduría, o como entendimiento, o como sabiduría. A eso, nada más que a eso. Entonces, oramos al Señor que en este día podamos funcionar, porque al final tanto la palabra como el sistema operativo vienen de Dios. Nosotros no participamos en eso. Solo participamos en abrir el archivo, leerlo y obedecer. No hay un mérito humano en entender algo que Dios está hablando, porque toda su revelación es por gracia. Amén. ¿Me puedo acercar esto un poquito para allá? ¿Me pueden ayudar? Ah, están filmando. No te puedo. Si puedo, los veo muy lejos así.
como que ya que no vienen, voy. Ahí está, ahí no. Así lo veo más. Entonces, anoche hemos comenzado este tema sobre la importancia de ser un ministro competente del nuevo pacto, y un ministro competente del nuevo pacto trabaja sobre la importancia de caminar con un Cristo revelado, con un Cristo impartido y un Cristo experimentado. Dijimos que por alguna razón los 11, también llamados como los apóstoles del Cordero, al menos no tenemos registros que ellos hayan anunciado el Evangelio con estas características. Ellos predicaron el Evangelio, pero fueron otros quienes se animaron a explicarlo. Entonces las dos cosas son iguales de importante, pero una gradúa a la otra. Y yo pienso que si somos una generación a donde solamente se nos predicó el Evangelio, pero no se nos explicó el Evangelio, va a producir lo que produjo en el primer tiempo, que la iglesia alcanzó cierto nivel, con los 11 alcanzó cierto nivel, más Matías 12, que fue un nivel muy geográficamente limitado, fue Jerusalén, y de allí en más, esa mentalidad de predicación tuvo un límite propio de la cultura de los 11. Entonces el Señor tuvo que levantar a otros con una mentalidad amplia. Anote allí, somos competentes y no compitentes. Entonces, no es que los apóstoles en las cartas compiten entre ellos, pero sí cada uno actúa conforme a la competencia a la que fue llamado. Usted y yo tenemos autoridad en nuestra área competente. El plomero dice palabra santa porque es plomero. Pero no voy a traer al plomero para que me saque la muela. Cada uno es competente conforme al llamado y al oficio en el que ha sido puesto. La Biblia y las Escrituras nos confirman de que los hombres y las mujeres de las Escrituras fueron competentes según su tiempo. En nuestro caso, estamos claramente asignados a ser competentes, ministros competentes del nuevo pacto. Permítame, de la manera en la que yo lo puedo explicar, es que ser un ministro competente del nuevo pacto es la base del obrero del nuevo pacto. Es decir, de la misma manera que un médico debe de recibirse de médico y luego especializarse en diferentes ramas de la medicina, usted necesita cubrir una enseñanza básica y aprobar ciertas materias que aprueban todos los médicos. Luego, conforme a la vocación que nosotros queremos desarrollar, nos desarrollamos con la misma. Ser un ministro competente no es un asunto ni de predicadores ni de algunos elegidos. Ser ministro competente es la aprobación básica de todos los hijos de Dios en el mundo entero. Y después, allí evaluamos dones, allí evaluamos gracias, después evaluamos a qué me llamó el Señor, pero la legalidad de nuestro llamado es que seamos aprobados como obreros competentes del nuevo pacto. Y esa palabra aprobado allí da la idea como de alguien que sacó el carnet de conducir y que debe devolver cada 4 años, porque el carnet de conducir que fue dado hace 4 años no asegura de que usted tiene las facultades físicas y psicológicas para seguir. Por lo tanto, tiene que presentarse delante de un ente a donde alguien pueda examinar si nosotros estamos funcionando para poder tener una licencia aprobada. Imagínense si todos nosotros
que ya ocupamos lugares en la iglesia y ministramos al Señor, es como que está asumido de que esto es vitalicio. Si a mí me pusieron la mano de paso y me ungieron de pastor, ya soy pastor de por vida. La pregunta es, ¿quién regula si esa persona que ha sido puesta y enviada al ministerio, quién regula de que después de 4 años su vida y su programa ha sido renovado? A eso le llamamos en algunos lugares del mundo humildad. Tener la capacidad que usted tiene cuando está vencido el carne y decir, Señor, a ver si veo igual, a ver si tengo mis aptitudes psicológica y física, porque nada asegura que nosotros con el paso del tiempo estemos operando en la verdad presente, que es lo que nos capacita para edificar el cuerpo y para ver consumada la obra de Dios. ¿Se entiende? Yo no sé, yo no estoy diciendo que cada 4 años tenemos que hacerlo, pero estos encuentros que nosotros y todos como ustedes tienen que servir a donde nosotros seamos no examinados como entes humanos, sino en el espíritu. A ver, hermano, ¿qué parte de nuestra vida no estamos entendiendo? Porque nosotros a veces lo que no entendemos lo callamos. Y todo aquello que ignoro comienza a pasar al terreno del tabú. Y ese tipo de gente o esos tipos de comportamiento es lo que le da lugar a las falsas doctrinas, a los perros, como decíamos, y los obreros malvados que los genera el mismo reino. Son como zánganos de la divina colmena. Son parte de la ecología del reino. El otro día me dijo una persona en la iglesia, es que yo estoy viendo que se quiere meter un espíritu de Jezabel en la iglesia. Y dije, no tenga la menor duda. Entonces lo llevé afuera y le mostré el auto. Yo acababa de llegar de un viaje, justamente de acá, hace 10 días atrás. Le digo, mira, ¿qué tiene el auto? ¿De qué está lleno el auto? De bichos. Ahora, esos bichos no vinieron a atacarme a mí. Yo los ataqué a todos. En la ruta los bichitos lo vienen contra el auto. Usted lo toca, es decir, hay 2 maneras de ver la confrontación. O el diablo atacándote todos los días, o tú te lo encuentras por tu avance. Eso cambia absolutamente todo. Porque a veces que dice, hermano, yo veo algo negro a su derecha y algo blanco a su izquierda. Bueno, digo, mira bien, a lo mejor es un BMW, blanco o negro. Pues esas cosas así son medio así, esos dichos son medio vagos, medio así como ambiguos. Dice, ve, mira bien. Puede ser un ángel negro, un ángel blanco. Puede ser un BM blanco, un BM negro. Una casa pintada de negro, una casa. Puede ser vacaciones, quién sabe. No se puede ser ambiguo. Entonces, cuando uno avanza, lógicamente se va a encontrar con todas las fuerzas operativas de maldad. Entonces, los malos obreros, los perros, los que nos desvían de la doctrina, no son personas que hoy me voy a levantar a atacar la iglesia. No, son parte de bichos que aparecen en la ecología y en el viaje de la iglesia. Lo que hay que tener un auto que sea más duro que un bichito. Nada más. Tenemos que asegurar de tener una estructura, llegar a casa, lavarnos de toda la basura por la palabra con la que nos encontramos en el camino, y luego el auto quedará en condiciones de seguir avanzando. Eso también disminuye estos grados trágicos, así como que la guerra espiritual. No, vamos relajando un poco, porque si esto se trata de que todos los días nos están pegando, yo prefiero encontrarme con fuerzas operativas propias del avance, porque eso significa que voy a tener una inmunidad en contra de eso. Entonces no es tanto el diablo atacando, es cómo lo vamos encontrando por causa de que avanzamos. Ahora, si usted se queda en su casa así, le van a dar como para chico que va a la escuela. Pero si nosotros vamos avanzando en el propósito, son bichos propios de la velocidad. Y yo creo que Dios nos está avanzando en eso. Y eso es un concepto del nuevo pacto. Es un concepto del nuevo pacto. ¿Vamos a tener problemas? Sí, pero en el avance. El Señor no dijo, en la iglesia tendréis aflicciones. El Señor dijo, en el mundo, y es gramática pura, No es que yo estoy, porque descubrí del hebreo, no, es en el mundo. La pregunta es si es en el mundo, ¿por qué la mayoría de los creyentes tienen aflicciones en la iglesia? Por no estar en el mundo. Es más, de hecho decimos, cuando yo estaba en el mundo, qué lástima que no está mal, ¿no? Jesús dijo, no los quite del mundo, porque ellos están diseñados para el mundo.
Usted no está diseñado para estar adentro de un salón. Usted está diseñado para el mundo. Pero usted funciona bien en el mundo, bien mundano. Déjeme explicar eso, por favor. No saquen conclusiones. Génesis 14:13, avanzo, para hablar acerca de la salvación. Dijimos que el gran énfasis de la iglesia en este tiempo es comprender la salvación. Materia a probar en el nuevo pacto, ¿cuál es? La comprensión de la magnitud de la salvación. Si ustedes fueran un aula en la que tenemos nosotros para dar clase, esta sería una pregunta básica de examen final. ¿Cuándo un cristiano se lo considera efectivo en la labor? Se lo puede contar para el avance del propósito, en la misión y consumación de la iglesia, cuando puede mostrar competencia no solo en aceptar la salvación, sino explicarla. Porque la generación que hoy está siendo añadida al cuerpo de Cristo ya no se traga eso que se tragó usted y yo. Bueno, usted venga, ya como las cosas van a cambiar. Vienen 2 días, si no cambian, no vienen más. O salvo queda algún resabio de algún creyente que cambió 20 veces de iglesia y anda buscando una iglesia que lo contenga a él y a su familia. Eso va a estar, y para las páginas web tan maravillosas, pero eso no sirve para el avance del propósito. La gente que hoy está siendo añadida con otro formato. Entonces es nuestro deber explicar nuestra salvación. Y a eso se dedicó el apóstol Pablo, como dijimos anoche, y que Pedro le había sacado la moneda. Habla de lo mismo, pero algunas son difíciles de entender. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. O sea, no temáis, estad firmes y ved la salvación que hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Eso era una sombra de lo que iba a venir. Y nosotros todavía estamos trabajando con las sombras, porque todavía hay áreas del nuevo pacto que nos han sido vedadas, o los seres humanos le han puesto velos. El único velo que existe en la iglesia es el velo que tenemos en la mente. Todos los demás velos fueron quitados por el Señor. No hay más velo que separa a Dios del hombre. Lo único que separa a Dios del hombre son los velos de la mente. Por eso Pablo dice que había que la verdadera lucha era con derribar argumentos y fortalezas que se levantan con altivez. ¿A dónde pasa todo eso? En nuestro sistema pensante. Por eso Pablo decía, conozco, 1 Corintios 12, vamos avanzando, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Un lío tenía Pablo en la cabeza. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre. Anote esta palabra. Y conozco a tal hombre. Este es el fundamento de la vida de la vida apostólica. Entienda por favor que cuando yo le hable de apóstol y apostólico, no estoy hablando de un personaje con jerarquía espiritual. Estamos hablando de personas con funciones de edificación en la iglesia. Nosotros estamos rompiendo ese espíritu de creer que un apóstol es un pastor que ahora, después de ser tanto tiempo pastor, lo elevaron a apóstol. Así lo ve la gente. Acabo de estar trabajando con un equipo de gente en algún lugar del mundo, no voy a decir dónde, pero el pastor me dijo: hermanos, nosotros acá, las personas, los pastores asumen de que si ellos son buenos pastores, algún día van a ascender. Entonces la gente procesa: primero soy obrero, después colaboro, después soy diácono. De diácono se supone que pastor, y después de pastor, pastor principal, y de pastor principal, ¿qué me queda? Apóstol, y después me jubilo. Y aunque no crea usted, hay demasiado pensamiento de eso, porque no entendemos
como generación, no estoy metiéndolo a usted porque usted sí lo entiende, pero no entendemos de que lo que nosotros hemos llamado a hacer, hemos sido llamados a hacer desde antes de la fundación del mundo. Nosotros no somos personas escalando en una jerarquía, sino manifestando lo que ya somos. Que después la iglesia modela cierto lenguaje que me hacen entender a mí que yo necesito pasar por ciertos procesos, es otra cosa, pero eso no es la realidad del Espíritu. Entonces, si Dios a usted lo llamó para algo, usted no tiene que llegar allá graduándose en todos los departamentos que tiene la iglesia, sino graduándonos en el conocimiento de nuestra salvación. Entonces no hay persona, no hay institución ni diablo que pueda frenarlo a usted de aquello para lo que usted fue salvo. Y esto incluye la consumación de su trabajo en la tierra y todos los asuntos de la eternidad. Conozco a tal hombre, anótelo, conozco a tal hombre. ¿A qué hombre conoce Pablo? Se conoce a sí mismo, pero no desde una manera psicológica, sino desde una manera espiritual. Hay dos maneras de conocerse a sí mismo. Yo le voy a pedir que cuando yo hable usted ponga su nombre. Yo voy a decir Juan porque me llamo Juan. Juan tiene dos maneras de conocerse. A ver, dígalo, ponga su nombre. No importa que suene así como, pero cada uno, cuando yo diga tres, diga su nombre. Diga, yo, Juan, tengo dos posibilidades de conocerme a mí mismo. Me puedo conocer a mí mismo en mi persona, como hijo, en mi caso, de don Cataldo y de doña Sebastiana, que fueron mi papá y mi mamá. Yo me puedo conocer a sí mismo por lo que salió de ellos dos, o conocerme a mí mismo en Cristo. Eso determina el futuro de tu vida y el mío. Pablo dice que él conocía a ese hombre. ¿Qué hombre conocía? Al que subió al tercer cielo. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. No dice, mi pastor lo sabe, lo debería de saber mi mamá, lo debería de saber un profeta para que me diga para qué yo nací. No, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Es decir, la mayor cantidad de riqueza que Dios le dio a Pablo se fue a la tumba con él. Y hay manera de comprobar esto en sus propias cartas. Pablo dice que llegaba a ciertos lugares para compartir la palabra, y a donde llegaba debía de abstenerse de hablar la vianda por causa de la liviandad que la gente tenía en su forma de pensar. Es decir, los mejores mensajes que Pablo pudo haber predicado no lo predicó porque la generación que lo acompañó no estaba a la altura de recibir lo que Dios le había mostrado. A mí me da, y lo voy a decir en hebreo porque ahora ando estudiando mucho hebreo. Me da un broncón. Imagínense, hermano. Esto fue como cuando Jesús estuvo 40 días resucitado y el último día aparece uno preguntándole, ¿y cuándo restaurarás el reino de Israel? ¿A quién le importa el reino de Israel después de haber estado 40 días con un Cristo resucitado? Imagínese 40 días usted metido acá y Cristo entrándote sin abrir la puerta, saliendo, enseñándote, y usted al último sale con la pregunta, ¿y cuándo restaurará el reino de Israel? Eso demuestra que aunque tú estés con Dios, las preguntas idiotas nunca van a faltar en la vida. ¿Qué asegura de que yo no sé idiota? No sé. Porque después de haber estado con 40 días con el Cristo resucitado, usted dice, yo de acá salgo, ¿sabe qué? Y eso no se da cuenta que si no hay una revelación del pacto en el que te mueves. El que hizo la pregunta sobre el reino de Israel es un tipo que nunca entendió lo que pasó en la cruz. ¿A quién le importa Israel? Solamente a los judíos y a los judaizantes. El Señor lo mandó por el mundo y Él te está preguntando sobre Israel.
Y yo no tengo nada contra Israel, los reamos, así son re buena onda, pero son una nación más. Hoy ellos quedaron fuera del pacto, y por más que me vengan a decir que yo tengo raíces judías, la verdad que no me interesa, porque no es el hombre que a mí me interesa alimentar. A mí no me interesa saber de qué raíz yo vengo judía. Yo sé que he nacido de alguien que está por encima de todo eso. Sin embargo, el judaísmo será algo con lo que tendremos que lidiar hasta el último, no con los judíos, pero sí con el judaísmo y con los formatos. Y parece que nos encanta. Venimos a nuestras iglesias y Yahvé Jireh, y no sabemos ni decir ni hola en español y andamos hablando en hebreo. Y yo sé que esto a veces nos ofende, porque nosotros tenemos que estar abiertos. Oramos al Señor por las naciones de la tierra, oramos por Israel, y que las palabras que Dios le dio a esa nación se cumplan dentro del marco del que Él las dio. Pero nosotros hemos sido llamados a ser competentes del nuevo pacto, y en el nuevo pacto no hay ni judío, ni griego, ni escita, porque toda pared que los separaba nos ha unido. Y esto no es menospreciar a alguien, al contrario, es levantarlos. ¿Los tengo acá? Entonces Dios nos va a dar un oído para entender esta salvación. Esta salvación que es la centralidad. Entonces, ¿de qué se trata el evangelio? Yo quiero preguntar algo en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes tienen en su corazón el encendido el fuego de ser ministros competentes de lo que Dios, a lo que Dios nos ha llamado? Levanten la mano. Quiero saber si hay otro, pero está bien, usted no tiene ni por qué levantar la mano. No estamos buscando manos levantadas, sino a ver cuánto estamos entendiendo o estamos deseando lo que se nos está hablando, ¿no? Inefables. Lo que Pablo está diciendo es que nuestra salvación es tan grande como el Cristo que se nos ha revelado. ¿Cuánto yo he visto a Cristo? Eso es proporcional a lo que yo comprendí de mi salvación. Porque lo vimos anoche, no puede separar la salvación del Salvador. Entonces, conocernos en Cristo es el fundamento. Si usted me pregunta ahora a mí, ¿cuál es el proceso que yo trataría de colaborar con los nuevos añadidos al cuerpo de Cristo? A enseñarles por la fe a conocerse en Cristo. Que nos aprendamos a ver en Él. Y no cultivar que usted se conozca en usted mismo. Porque la tragedia de la mediocridad de la vida cristiana es que los creyentes aceptaron la salvación, confundiendo que salvación es perdón de pecados, nada más, pero no hemos tenido como generación una palabra revelada en nuestro espíritu de conocerme en Él. Porque si yo sé demasiado de mí, eso ya es el obstáculo para conocerlo a Él. Y la vida impartida de Cristo en nosotros no tiene que ver con que usted se recuerde quién era usted en la carne, sino cómo usted fue insertado en Él. Y esa es la guerra diaria de cada uno de nosotros. Entonces, anote este principio. Necesito una revelación del género humano que opera en mí. Estamos, esto es a mi forma de entender, en la médula del Evangelio. Y es lo que nos va a convertir en personas poderosas. No vamos a necesitar 5 horas para reprender un demonio, ni 8 días para liberar una familia, sino que por operar en la verdad de Cristo y en la plena salvación, los niveles de autoridad que va a haber entre los santos serán poderosísimos, porque lo que las tinieblas reconocen no es
trayectoria evangélica. Lo que reconocen es el poder del evangelio, como dice Pablo, que porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio que yo tengo es poder de Dios. Yo no necesito tener otra cosa aparte del evangelio. No necesito otro estado que además de ser salvo, no es tan... O sea, ¿sabe lo que lo hace a esto complejo? Que sea tan fácil. Venimos con un background de que todo es difícil, de que hay que detectar cómo operan los espíritus en todo el mundo, que cuando usted aprendió de todos los espíritus que hay en el mundo, se olvidó del que tiene usted. Porque usted sabe, hermano, que en este sentido la iglesia sabe más del diablo que de Dios. O usted le pregunta a un creyente de 2 o 3 años que estuvo en un grupo de intercesión y te nombra unos espíritus que y mire, nosotros somos especialistas, hemos sido, gracias a Dios, estamos siendo por su gracia limpiados. Sí. Pero nosotros éramos expertos en conocer todos los espíritus inmundos que había y los que no había los inventamos. Sabemos un montón acerca de qué hacer con el alma de las personas. Por eso fue tan fuerte todo lo que fue sobre sanidad interior y toda esa cosa que fueron estadios, que ya está, no estoy acá para decir si eso es malo o bueno, sino que se espera una graduación. Esto no es para que termine esto y digo, sí, para mí me hizo mucho bien de estar en el grupo de intercesión. Bárbaro, tienes razón. A mí me hizo buenísimo de que a mí me liberaran en un curso de sanidad interior. Bárbaro. Pero mi punto de evaluación no es cómo usted se siente. Yo no estoy acá para saber cómo usted se siente. Estamos acá porque estamos edificando el cuerpo. Eso cambia la conversación. No nos pone en contra. Cambia el nivel de conversación. Entonces, zapatero a sus zapatos. Si nosotros vivimos un evangelio para rascarnos el ombligo de cómo yo me siento bien, ni usted ni yo estaríamos acá. Ahora, si nos hemos congregado en esta cumbre, es porque ya hemos emigrado de nuestros estados personales para ver cómo edificamos algo que puede causar un impacto en el mundo. Otra cosa es engañarnos a nosotros mismos. Conozco a un hombre. En este caso usted podría decir, conozco a una mujer y es usted. Yo le pregunto en esta hora, ¿cómo se conoce usted? Y si en esta mañana, como yo puedo decir, y conozco como de los dos un poco, ¿no es cierto? Me conozco un poco en Cristo y me conozco también yo. O nunca usted oyó decir a alguien en el mundo, mira que yo me conozco, ¿eh? ¿Ha oído alguna vez esa expresión? Entonces, cuando usted se conoce mucho a usted mismo, lo que usted perdió es la perspectiva de conocerse en Él. Y esto tiene que ver absolutamente no con que usted tiene que ahora empezar a vomitar y a revolcarse acá en esta reunión porque se le vaya un demonio, sino sencillamente es luz a nuestro espíritu. Venga luz del Señor. No es que, ¿qué palabra de revelación que escuchamos el domingo pasado? No, las palabras nunca son una revelación. La revelación es lo que Dios trae al corazón por la palabra. No existe tal cosa que un predicador tiene revelación. La revelación es más de cielo y es personal. Por eso Pablo le pudo dar hasta la vida a sus discípulos, pero nunca le pudo dar revelación, porque la revelación es un acto deliberado de Dios al corazón del hombre. Lo que la palabra hace es abrirnos la mente. Wow, que usted y yo digamos, quiero eso, Señor, mira, quebranto los niveles de altivez. Y cuando yo quebranto los niveles de altivez, reconociendo que mi vida no está a la altura de lo que Dios nos está hablando, allí viene la revelación. Pero la revelación es de Dios. Ningún hombre tiene revelación. Es más de cielo, es creada desde el trono de Dios y es depositada por gracia a quien Dios quiere dársela. Pero cuando alguien te dice, yo tengo una palabra de revelación para ti, te está hablando mal. Usted y yo podemos tener dones que aportan a la revelación. Pero decirle a una persona que usted tiene una revelación para esa persona, a lo mejor la tiene usted, pero el problema es que si para el otro, ¿para qué le sirve? Yo te voy a decir, tengo un par de zapatos, ¿y cuánto me di? Yo 42 y el otro 45.
Y tengo un par de zapatos y te lo quiero regalar, pero no te entra, porque la medida de lo que usted necesita solo la sabe el Espíritu que opera en usted. Y eso no sabe qué liberador que es. Y yo estaré orando por ti. Por algunas cosas se puede orar por otras personas. O si no, te mando un WhatsApp. Está orando por mí, que estoy pasando por un momento difícil. La respuesta lógica es, ¿qué momento difícil para ver si puedo colaborar? Porque no se digo, sí, amén, sí. Mira, hermano, la mayoría de las personas que le dicen a usted que van a estar orando por usted, no oran. Olvídese. Vamos a orar por el hermano. Nos vamos a las misiones, estén orando por mí. Amén, amén, amén. Se compromete con la ofrenda, el segundo mes nadie manda más ofrenda. Y ya para el tercer mes ni se acuerdan ni a dónde se fue de misionero. Pero eso es porque operamos en un sistema carnal. Yo cuando ando por el mundo y veo a los misioneros, ya hace como 3 años que no me mandan ayuda. Ni espere. Bienvenido al club. Salvo que nos conozcamos en Él. Cuando yo me conozco a mí mismo y a mí mismo, estoy cavando mi propia sepultura. Pero cuando yo me conozco en Él, entonces todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y Pablo lo dice, él no saca versículos así para pintar gallinita de River y ponerle un versículo bíblico como te lo venden en las billuterías cristianas. No, Pablo cuando te está diciendo todo lo puedo en Cristo, es porque acá le está diciendo todo lo puedo en Cristo, porque yo me veo en Cristo. No me estoy viendo en Pablo. No es un Pablo lleno de dones. Yo no me veo con mis dones. Yo no me veo con mi llamado. Yo no me veo con mi familia. Yo me veo en Él. Y cuando yo me veo en Él, entonces veo que puedo. Pero cuando me veo a mí mismo, no puedo. Entonces todo lo que usted va a poder significa no con que alguien venga a imponerte mano y te diga recibe, recibe, recibe. Ya está, ya. No, no va. Y no tengo nada con la tembledera, no tengo nada con que usted se caiga, maravilloso. Si a mí me asegura que usted y yo, cayéndonos, nos vamos a levantar bien, yo lo tiro a cada rato, aunque sea de un puñetazo. Pero ya vi demasiada gente en el piso y el mundo sin cambiar. Eso no tiene que llevar una reflexión. Y no quiere decir que estoy ironizando sobre lo otro. Eso demanda casi un marco de cordura mental. Lo importante no es si te caíste, sino cómo te levantaste. Conocerse en Cristo es el único autodiagnóstico que podemos tener de nosotros mismos. Cuando te preguntan, ¿cómo estás? Yo puedo responder de dos maneras. ¿Cómo estoy yo y cómo estoy en Cristo? Y sin volvernos religiosos, de ahora, sí, porque como dice la Biblia, no. ¿Cómo te ves? Y usted tiene que responder, ¿cómo estás? Depende. No, estoy mal. Estoy, la verdad, y yo no sé más qué creer. ¿Qué le pasó a esa persona? Lo que le pasó es que dejó de verse en Cristo. ¿Y cómo nos dejamos de vernos en Cristo? Cuando abdicamos a entender la verdad presente. Esto le pasa a los pastores, le pasa a los apóstoles, le pasa a todos, nos pasa a todos. ¿Usted quiere saber en qué momento usted dejó de verse en Cristo? Sencillamente conteste cuando le pregunten cómo estás. Y mientras que yo más me aprenda a ver en Cristo, mi sentido de estar va a ser diferente porque cambia mi sentido del ser. Porque el Evangelio no tiene que ver absolutamente nada con hacer cosas. El Evangelio solamente tiene que ver con ser alguien. Usted no necesita hacer la obra misionera. Usted necesita hacer lo que tiene que ser. Y el sistema inteligente que opera en usted lo va a poner a usted en el escenario que usted necesita. Siendo, se hace. Pero nunca haciendo, se es. Por eso esto derriba mitos. Cuando alguien me dice, no, pasa que estuve 20 años en una iglesia y el pastor me tuvo ahí, no me dejaba predicar nunca. Eso tiene que ver con quién usted se siente. Si Dios lo llamó a usted para predicar, usted dedíquese a ser predicador. Alguien va a desaparecer de la escena, usted será aquello que usted es. Ahora,
Si su ser está dependiendo de que alguien haga algo por usted, eso ya no es el Evangelio. Lo poderoso del Evangelio es que usted es un ente funcionando desde adentro hacia afuera. Y eso es el ministerio competente del nuevo pacto. En el antiguo pacto era todo de afuera hacia adentro. En el nuevo pacto es todo de adentro hacia afuera. Así que es absolutamente irrelevante lo que las personas a su alrededor piensen de usted, porque depende a dónde me veo yo. Porque la seguridad en Cristo es determinante. Pues si no, usted todos los días tiene una opinión sobre usted. Hay gente que lo ama, gente que lo odia. Yo quiero decir una cosa, si a usted le preocupa que hablen mal de usted, quiero decirle que ya alguien está hablando mal de usted. Quiero animarlo. El tema es a dónde usted está. Si usted es una persona que tiene a Cristo en el corazón, le van a pegar. Ahora, si usted está en Él, que se la vean con alguien que le ha ido muy mal cuando se han querido meter con Él. Esa es nuestra paz. Usted no puede desarrollar la tarea de la vida en la fe con Cristo en el corazón, sino en Él. Y para eso hay que entender y que se nos explique cómo es que yo fui sacado de a donde no había nada de Dios y ahora he sido puesto a donde todo es Él. Perdón la repetición, pero se lo dije anoche. Anote este principio, por favor. La mayor obra de la gracia. La mayor obra de la gracia es terminar con nuestra vieja naturaleza. Terminarla, erradicarla. La gracia de Dios, que no es una doctrina. La gracia de Dios, que no es algo. La gracia de Dios también es alguien. Por eso dice Juan, vimos la gloria del unigénito. ¿Y cómo estaba lleno el unigénito? De gracia y de verdad. Así que si usted podía meter a Cristo en un microscopio, lo que le salía es: Cristo está hecho de gracia. La gracia no es una acción, es una sustancia. Por eso cuando alguien toma, no, estuvo predicando sobre la gracia no es algo que se puede predicar, la gracia es algo que se imparte. Nadie puede saber sobre la gracia si no ha sido alguien que comió de ella. Entonces, cuando la gracia se hace una doctrina, ahí está la controversia. Ahí es donde se crean los problemas. Bueno, pero cuidado con el mensaje de la gracia, ¿eh? Porque la gracia, mire, el que dice eso nunca gustó de la gracia. Eso fue lo que le pasó a Israel. ¿Sabe usted que cuando empezó a llover el maná, la palabra maná significa ¿qué es esto? De ahí fue sacada la palabra maná. Cuando le empezó a caer el maná, todos dijeron, ¿qué es esto? Y maná significa eso. ¿Qué es esto? Como diciendo, ¿quién nos mandó esto? No sembramos, no cultivamos, no trabajamos y nos cae pan. A eso se le llama la gracia. Por eso el maná estaba dentro del arca, porque era sombra de la gracia de la que iba a ser Cristo. Entonces, mientras que usted puede explicarlo todo, no, esta casa no sabe la cantidad de oración que a mí me costó. Estuve orando 1 año por esto, pero gracias a Dios el Señor me dio la casa, porque estuve orando y rompiendo atadura, hermano. Y te miran así, como diciendo, si tú no tienes una, ora como yo. 1 año orando para cambiar el auto, porque yo lo vi, el Señor me lo mostró en sueños, y lo vi de este color y hasta le vi la patente. No gastes tanto gigas en cosas que no son importantes.
Sencillamente conócete en Él y aprendamos a vivir en la gracia. Que vivir en la gracia te va a absorber 7 días de la semana, 24 horas. No te queda tiempo para otra cosa en la vida. Porque si aparte de la gracia necesitas orar, ayunar, te queda la gracia así y una... Y acá donde empiezan a saltar los bichos, pero no. En el mundo, no, ustedes están re bien. Porque lo que se desarma en un ministerio que opera en el nuevo pacto es toda la obra de la carne. No, pero ya llegamos ahí, antes del break, que va a ser como a las 5 de la tarde, más o menos me han dicho. Ve, por ejemplo, hay personas que están muertas y bien muertas. Por ejemplo, si alguien tiene su abuelita muerta, la abuelita está muerta y bien muerta porque está enterrada. Pero hay personas que están muertas vivas. Están medias muertas y están medias vivas. O sea, de día andan en la calle y en la noche duermen en el cementerio. Son como zombies. Por eso son tan famosos los zombies en el mundo. Ahora y se habla tanto de zombies, porque es un derecho legal que le dan los creyentes. Somos medio muertos y medio vivos. Nos morimos cuando cantamos, morimos cuando dormimos, morimos. Pero a la hora de enfrentar la vida estamos vivos, nos duele todo, nos afecta todo, somos hipersensibles. No están diciendo por mí. Ante la primera cosa ya estamos llorando. Y encima que a la lágrima le hacemos un culto en la iglesia. Tuvo tremenda la reunión, lloraron todos. ¿Y esa deducción? Un tiempo tuvimos, no sabe, lloraron los hermanos. Como que la lágrima, ¿no? Tiene así como que está sobrevaluada. Como que hay una lágrima blue. Hay una lágrima oficial y una paralela. Mira, hermano, cuando usted aprende a manipular a la gente, puede usted haber predicado la pavada más grande que existe en el mundo, haber violado todas las leyes bíblicas, pero en los últimos 5 minutos siempre hay manera de hacer llorar a la gente. Como decía uno, tengo una buena noticia, todos ustedes están perdidos. Y un día dije, qué buena noticia es que alguien te diga que estás perdido. ¿Ah? ¿Vio cómo predicamos el evangelio a veces? Antes, yo digo, ahora no. Y ustedes todos están perdidos. Y a eso le llamamos buena noticia. Usted vaya a aquella, usted está perdido. La buena noticia no es que la gente está perdida, la buena noticia es que la gente ha sido salva. Y que si está perdido es porque se le ocurre. Porque no les ha sido revelada la salvación. Pero esta salvación tan grande ya está otorgada. ¿No sabe usted la paz que da predicar a una persona que para usted está salva, nada más que él no está enterado? Es otra cosa. Entonces usted predica con fe porque usted ya vio la salvación. No la está ofertando como quien vende algo a ver si te hace falta. O usted no sabe que todos los que están sin Cristo les hace falta Cristo. Y Cristo está. Pero eso hace que todo nuestro cerebro sea reformateado para que aparezcan los evangelistas del Cristo ascendido. No el evangelista voluntario de la iglesia, que reparte volante y tratado y que no sabe ni explicar lo que dice el tratado. Sino un evangelista del Cristo ascendido, el de Efesios 5. En Efesios 4, perdón. En 5 no hay ninguno, así que no lo busque. En Efesios 4 usted tiene las gracias del ascendido. No tiene a los 12 que estaban en los evangelios, no los anteriores a la cruz, sino los que pasaron por la cruz. El Cristo que ascendió se despojó de las 5 gracias que lo capacitaron en la tierra, y como en el cielo no le hace falta ni ser apóstol ni profeta, se lo dio a los dones a los hombres. ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo. Entonces hacen falta que reaparezcan las gracias del ascendido para que edifiquen a la iglesia desde el Cristo ascendido y no desde el Cristo de Galilea.
porque el Cristo de Galilea las tenía todas él. Nadie quería tocar a Pedro en los evangelios. ¿Me sigue? No fue hasta que Cristo ascendió que la gente quería buscar la sombra de Pedro, porque el ascendido es el que te imparte a ti y a mí las gracias. Usted nunca va a leer a Pablo citando a la mujer samaritana. Pablo nunca va a decir en sus cartas, y como Jesús con la mujer samaritana. Eso lo usamos nosotros porque, bueno, está bien, el que quiera, ahí está. Está la Biblia y no se puede contradecir eso, está en la Escritura, pero se supone que nosotros no estamos para anunciar al Cristo de los evangelios, sino que estamos para anunciar al resucitado. Y eso nos hace competentes o incompetentes. Ya sé lo que está pensando. ¿Y ahora qué hago con los evangelios? Tan hermoso, ahí léalo, porque ahí hay mucha sustancia del evangelio del reino. Pero en el evangelio del reino que predicó Jesús, dice que él predicaba en parábolas para que nadie entienda. Algunos preguntan, entonces ¿por qué el mundo no entiende el evangelio? Ahí está. ¿Dónde está la contradicción? Que por qué no hay una masiva conversión de personas, siendo que nosotros somos portadores de la verdad de Cristo y que hemos experimentado personalmente el cambio. ¿Por qué no se vuelve pandémico? Porque hablamos en parábola. Usted tiene que saber, cuando usted habla una parábola, el 80% de las personas no están entendiendo. Primero porque ya la saben, y segundo porque es parábola. Jesús dice que le hablaba en parábolas porque él no quería que los israelitas se arrepintieran. Porque si la entendí, dice Mateo y Marcos, si la entienden, los tengo que salvar, porque se salva el que entiende. Entonces, lo dijimos anoche. A ver, ayúdeme con el dedito así. Ayúdeme. Vamos a poner el dedo en Génesis. Estamos en Génesis. Ahora haga una elevación así. No, pero una elevación. Algunos ya están por allá abajo. No, es ascendente. A eso le llamamos progresión revelada de Cristo en su palabra. Por eso dice, no volvamos a los rudimentos, sino que vamos avanzando. ¿Cuántos muertos, bien muertos hay acá? Hay pocas manos, pero esperamos tener una buena muerte hoy. Feliz fallecimiento. Diga conmigo, el mensaje para entender la vida de Cristo impartida es el entendimiento de su gracia. La pregunta es, hermanos, ¿cómo entró la gracia de Dios al mundo? Si Cristo estaba lleno de gracia, ¿cómo hizo para que esa gracia se imparta al mundo? La gracia entró al mundo por su sangre. La sangre de Cristo es la entrada a la gracia, y la gracia entró por su sangre. Concepto conocido, pero que lo debemos de oír dentro de todo el cuadro. No es como me enseñaron a mí. Si tenés un problema, que la sangre te cubra. Y es un dicho instalado. Yo sé que en ustedes no, porque no vinieron todos, pero eso era un dicho instalado. Y por la duda viene bien, pega una cepillada. Y usamos expresiones como si fueran oraciones repetidas sin saber lo que estamos diciendo. Porque un día oímos a alguien, o a mí me pasó que yo hice eso y me funcionó. Sí, pero eso es rascarse el ombligo. La sangre de Cristo no fue derramada para que te funcione a ti en una circunstancia, sino que fue derramada para consumar la obra de Cristo en la tierra.
Y Dios nos está dando luz sobre esto. Mire, hermano, si a usted adentro de este salón le cayera una gota de algo en el pantalón y usted se limpia con algo rápidamente, es probable, como nos ha pasado a todos, es probable que usted se lo, ay, menos mal salió. Pero ahora salga el sol. A mí me pasó el otro miércoles predicar, me fui con un pantalón negro, me puse con un yogur, ¡fua! Ay, no. Yo prediqué y me miraba así. Al otro día, cuando me levanté y miré el pantalón, no puede noche que verme cambiar mi cara. No sé. La mancha se agrandó, fue la misma. Lo diferente, ya estoy hablando con un. Ya voy al micrófono número 1. Lo que cambió fue la luz. La luz determina el tamaño de la mancha. Por eso yo le pido, hermano, que usted no mire los cambios que nos pide el Señor como una amenaza. El problema no es más grande, ni lo queremos hacer más grande, es que la luz es mayor. Y si la luz es mayor, la mancha es más demasiado. La pregunta es, ¿por qué hoy no podemos separar, sentarnos acá y hablar de estos asuntos? Porque todo estaba mal. Dios reprende ese espíritu y el cual opera en este pecado. Acá nadie ha venido a decir que está todo mal. Todo hemos funcionado a la luz que tenía. El problema es que si a Dios le agrada aumentar la luz, ahora se ven mal los detalles. Y esto no lo hace usted terminar y a mí, ¿verdad? Si usted y yo seguimos, no, es que entonces ya lo que hemos hecho es un pacto con las tinieblas. Ya nuestra mente es tenebrosa. Porque uno cuando opera en este tipo de palabras, la mente, sí, empezamos adentro. Oye, con esto que no. Si Dios lo acomodar, Dios no está dando esta palabra, salga a trabajar para Él. Mire, hay una mejor manera de ser usado por Dios. Es con Él. Dios puede usar cualquier cosa para explicar. Hasta puede usar. Pero yo quiero ser usado. Porque Dios puede usar el diablo para tomar un propósito. Dios puede usar Roma para un programa soberano. Una cosa es usar por Dios y otra cosa es estar. ¿Cuántas veces nosotros también hemos dicho, Señor, úsame? Señor, todo gusto. Nosotros estamos para ser usados, estamos para disfrutar nuestra calidad de hijo. Dígale que está a su lado, hoy la relación es más fuerte con la luz. Es un asunto de luz. Por eso no hay problemas de tocar los mismos temas. Porque lo que le cambia la vida a los temas que ya oí es la luz. La luz. Por eso la mayor obra de la gracia es terminar con la vieja creación. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan cuando el Señor mandó a pintar los dinteles de las puertas de la casa de los egipcios? Vino el ángel de la muerte, ¿no es cierto? No era el ángel de la vida, ni era el ángel de Dios, era el ángel. O sea, que el ángel de la muerte no tiene discernimiento. El ángel de la muerte mata todo. ¿Sí? La pregunta es, ¿por qué no entró a la casa donde estaba la sangre? Si usted me responde evangélicamente, ¿por qué la sangre está? No.
La sangre le decía al ángel de que ya la muerte había pasado por ahí. Aleluya. Celebre eso. Celebre eso, celébrelo. La muerte, el ángel veía la muerte y dijo, ya la muerte está aquí. Y lo que se supone de nosotros es que si hemos sido instruidos en la sangre, la muerte no entra a nuestra vida por el lado externo, porque lo que ven las tinieblas es que la muerte ya está allí. Usted, para Dios, ya murió. Por eso es humanismo predicar mejorar tu vida. El evangelio no es mejorar la vida a la gente. El evangelio es que tú no vivas. Sí. Y tengo versículos. Ya no vivo yo. ¿Sabe una cosa? La muerte sigue moviéndose en la tierra. Pero nosotros ahora estamos teniendo una revelación de su sangre. Su sangre no es un elemento para cubrirme cuando estoy pasando un momento difícil. ¿Por qué la sangre de Cristo es aplicada a mí? No es que yo tomo de la sangre y me pinto. No. Es que al estar en Él y dentro de Él, estoy cubierto por su sangre. Pero no como Israel, que fue para un momento de la vida, sino en mi estilo de vida. Si yo me meto adentro de alguien, su sangre es mi sangre. Estamos viendo que el tamaño de nuestra salvación. Entonces se asumía que estaban todos muertos. ¿Cuántos creen que la iglesia va a ser victoriosa en el mundo? Y que el mundo no va a poder frenar la iglesia. Ahora, el espíritu que opera en el mundo mira el nivel de revelación que nosotros tenemos de su sangre. Porque hoy no es una sangre literal. Hoy es el conocimiento revelado de su sangre en mí. Se supone que si en el mundo espiritual existieran los médicos del diablo y vienen a sacarme sangre a mí un día, lo que debería de salir de allí es grupo, lógicamente positivo, INRI, RH, positivo. No debería de haber diferencia entre la sangre de Cristo y lo que sale de ti. Ahora, si lo que se saca de adentro mío es canto de la sangre, predico de la sangre, vivo de la sangre, hago cartelito con la sangre, pero yo me veo a mí mismo como en mí mismo, entonces eso explica la mediocridad del estilo de vida de los santos. Usted fíjese que los apóstoles no enseñaban ningún otro discipulado. Hemos descubierto, y esto usted puede hacer trabajo de investigación, hemos descubierto estudiando la palabra discípulo, y esto no es doctrina, esto corre por mi cuenta, que en la Biblia solamente se usa la palabra discípulo para un discípulo de Cristo. O sea, la labor de alguien que anuncia el Evangelio es hacer discípulos de Cristo, no míos. Mis discípulos. Porque los discípulos llevan la sangre de quien lo discipuló. Si yo discipulo a una persona y yo no estoy en Cristo, lo que estoy discipulando es un acólito de mi propio pensamiento. De ahí donde se producen las divisiones, ahí donde se producen, porque no estamos produciendo discípulos de Cristo. Yo estoy aquí con ustedes y yo no estoy acá discipulándolos bajo el pensamiento de Juan,
sino hablándoles a ustedes del poder que tiene la sangre si nosotros la entendemos dentro del programa, porque la sangre abre la puerta a la gracia. Y la gracia me abre las puertas al nuevo pacto. Esta es la sangre, esta copa es mi sangre. Si no entendemos, hermanos, y acá está, ya vamos a la médula de todo. Si no entendemos lo que pasó en la cruz,